Hay una parte en el cerebro que es la ínsula. La ínsula es la parte que se asocia en la neurociencia más involucrada con la idea de identidad. Eso sucede en la ínsula. ¿Pero qué pasa con la ínsula? Que la ínsula es la zona del cerebro donde llega toda la información de los órganos y en concreto la del corazón. ¿Pero qué pasa? Y aquí es lo que viene bonito. El cerebro ha hecho la ínsula, ha producido esa supresión del yo, inhibiendo la actividad de la ínsula. Pues de repente yo soy la reina de Inglaterra. Pero el corazón empieza a latir de una forma mucho más rítmica. Es decir, es el que da cuenta de que lo que estás haciendo no es real. El cerebro puede. El corazón dice, no, te voy a seguir indicando que esto es ficticio. Bueno, la percepción es todo, ¿no? O sea, lo que a mí me gusta mucho de la percepción es ver cómo hay una orquesta, ¿no?, debajo, que es esa orquesta neuronal, ¿no?, que para que nosotros ahora mismo podamos estar percibiendo lo que está pasando en este momento, pues eso lo que lleva debajo es siempre una sincronización entre diferentes áreas, diferentes neuronas, ¿no? Entonces, lo que se ha visto y lo que me parece que es muy bello, ¿no? Yo lo comparo en el libro, ¿no?, pues esas luciérnagas, ¿no?, ese código de luz, ¿no?, que al fin y al cabo pues es electricidad. Pues tenemos 85.000 millones de neuronas, entonces estamos percibiendo algo y una parte de ellas se están pum, 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 pero sincronizando, poniendo de acuerdo, pero de una forma que es muy exacta, porque los ritmos en el cerebro son muy, muy rápidos. Pero lo que a mí me parece que es más bonito de la percepción, ¿no?, es aparte de esos mecanismos neuronales que hay debajo, es que la percepción es siempre interpretación. O sea, lo que estamos percibiendo al hacerlo mi cuerpo, al hacerlo, como decía Rick, al hacerlo mi sangre, al incorporarlo, siempre lo hago mío. Entonces la percepción siempre es subjetiva, es una interpretación. Sí, absolutamente. No, para mí la mente y el cuerpo son distinguibles, ¿no? Entonces nosotros, pues yo creo que lo podemos ver y yo creo que es un ejercicio que es necesario, ¿no? ¿Por qué pienso que es necesario? Pues por ejemplo, yo pienso que ahora llevamos vidas que no son muy saludables, ¿no? Esto repercute en cómo está nuestro cuerpo. Entonces la actuación de nuestro cuerpo, muchas veces lo que nosotros hacemos es mentalizarla. Por ejemplo, imagínate que nuestra dieta no es lo mejor, entonces tenemos ese tipo de sensaciones abdominales constantes. ¿Y cómo lo interpreta mi mente? Pues siempre como un estado psicológico. Estoy mal, no me encuentro bien, no me motivo, no estoy a gusto, esto no me satisface, ¿no? Eso es porque a veces no hacemos esa separación, ¿no?, entre lo que es el cuerpo y la mente. Podemos separarlas, ¿no?, podemos distinguirlas, pero lo que no podemos es producir esa separación, están completamente fusionadas. Yo creo que, fíjate, ahora cuando estudiamos la relación que hay entre las vísceras, el organismo y el cerebro, lo que sí nos damos cuenta es que para cualquier proceso, por ejemplo, ahora para que yo te pueda estar escuchando, para que pueda estar hablando, todo eso en el cerebro tiene que prepararse, ¿no? Nada es instantáneo aunque nos parezca que lo es. En esa preparación, ¿no?, que es lo que se llama pues subumbral, pues eso se va preparando y yo no me voy dando cuenta, o sea, no es consciente para mí. Entonces en esa preparación intervienen muchísimo los órganos, ¿no? Van preparando todo hasta que al final, ¡pah! Y mira, yo me imagino al cerebro siempre como una gran medusa, ¿no?, que va recogiendo la información que viene de abajo con todos esos tentáculos que tiene, ¿no? Va recogiendo lo que está pasando y ¡plum! Ya cuando llega a la parte más alta es cuando yo tengo ese acto, ¿no?, consciente de esto ha sucedido. Esa frase que repito una y mil veces, ¿no? El cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Si nosotros tenemos esa percepción de nuestro propio cuerpo, podemos ir como adelantándonos a aquello que se está preparando. Entonces yo creo que favorece la intuición, porque una intuición no entrenada puede ser muy peligrosa, ¿no? Yo siempre digo que hay que escuchar al cuerpo, pero de ahí a obedecerlo hay un gran paso, ¿no? Entonces ahí es donde cae pues la imprudencia muchas veces.
Pues mira, un estudio que se hizo en Finlandia, pues uno de ellos, ¿no?, de los tantos, que dicen que estamos muy desconectados de las sensaciones de nuestro cuerpo, es decir, que nos vivimos en el mundo más mental. Por ejemplo, tenemos un problema y ese problema lo pensamos, repensamos y rumiamos. Y ahí nos movemos con mucha facilidad porque es a donde hemos estado acostumbrados. Pero sin embargo, cuando preguntamos a esas personas, ¿no?, pues estás estresado, te sucede esto, ¿dónde está eso en tu cuerpo? La gran mayoría no sabía localizarlo, no sabía expresar qué es lo que le estaba sucediendo en las sensaciones, ¿no?, de todo el barrido de todo nuestro cuerpo, ¿no?, que está representado en el cerebro. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues aprendiendo a observarlo, ¿no? Es decir, ¿dónde está? Guío la atención a las sensaciones de mi cuerpo, pero luego intento también guiar la atención a aquello de lo que yo no puedo ser muy consciente. Por ejemplo, ¿no?, ahora mismo todo mi cuerpo, el organismo, las vísceras están haciendo un montón de trabajo, pero yo no soy consciente de ellas, y afortunadamente, porque imagínate que fuésemos conscientes de todo lo que está sucediendo en nuestro cuerpo en este momento, entonces yo tengo que escuchar a lo que está pasando, pero estoy escuchando cómo se digiere, se desayuna, o sea, sería una locura, el bombeo, ¿no?, del corazón, ¿no? Y esto, por ejemplo, muchas veces cuando tenemos problemas de oídos, boom, boom, y oímos, ¿no?, es como molesto, o sea, me voy a ir. Entonces, afortunadamente eso es silente, pero aunque es silente, nosotros podemos percibirlo, podemos ir notándolo, ¿no?, prestar más atención. Entonces, ¿cómo hacer? Para mí un ejercicio que yo creo que ayuda muchísimo en la vida, ¿no?, y que siempre lo explicamos, es ir atendiendo las sensaciones del cuerpo desde los pies hacia la cabeza, ¿no? Empezamos por los pies, ese barrido corporal, ¿no? Y entonces se dice, ¿para qué quiero yo prestar atención a lo que está sucediendo en mis pies, en mis piernas? Voy subiendo. Es un entrenamiento, ¿no?, que tú vas haciendo a que el cerebro ya tenga más conciencia de las diferentes sensaciones que van ocurriendo en las diferentes partes del cuerpo. Entonces luego cuando yo tengo una emoción, pues como mi cerebro ya está acostumbrado a escuchar esas sensaciones del cuerpo, pues sabe que pues de repente los brazos, ¿no?, pues todo esto que parece que la emoción se vive solo, pues en el corazón, en la respiración, los brazos, las piernas intervienen mucho en esas emociones. Entonces tener un mapa de mi propio cuerpo en las diferentes emociones es lo que se ha visto. Y me preocupa, pues como yo soy una persona que ha estudiado mucho tiempo, ¿no?, porque pues me dedico a la investigación, he estado siempre vinculada al mundo académico, ¿no? Y algo de lo que yo me quejaba, y me quejo mucho, es que yo he estudiado mucho, he aprendido a hacer cosas que son muy sofisticadas a lo mejor, pero he aprendido muy poco de mí. Entonces hay un momento, ¿no?, cuando yo estaba trabajando en Londres, en el King's College, que trabajábamos en un laboratorio, tenía unas máquinas espectaculares, tal, y hacíamos cosas, pues eso, muy complejas, ¿no? Pero en aquel momento yo era consciente de que no sabía casi qué hacer conmigo, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que yo sepa utilizar una máquina que estaba basada en superconductividad cuántica, una cosa muy compleja? Digo, yo sé más de esta máquina y luego yo no sé qué hacer con mis emociones. No sabía qué hacer, yo me sentía dando tumbos, pero manejando una máquina muy compleja. Y entonces yo decía, pues yo creo que aquí hay un desequilibrio enorme en el sistema educativo. Estamos educando a profesionales más que a personas. Entonces, ¿cómo podemos integrar, ¿no? Pues para mí creo firmemente en una educación mucho más humanista, absolutamente, y una educación mucho más corporal. Pero mira, esta mañana me he despertado con una buena noticia, que me han dicho que en los colegios ahora, en vez de dar 2 horas de gimnasia, ¿no?, a la semana dan 3. Bueno, esto ya es. Es decir, hay que incorporar el movimiento. Eso es fundamental. Entonces, ¿cómo un niño puede acostumbrarse a convivir con las sensaciones de su propio cuerpo? Fíjate, cuando nosotros tenemos una emoción, pues me enfado con alguien, estoy alegre, lo que sea, esa emoción se transmite, se hace cuerpo. Si esa emoción no es las sensaciones de mi propio cuerpo, es simplemente una idea abstracta. Estoy enfadada, pero no vivimos así la situación. Me he enfadado con esto, me he enfadado. Y entonces lo vives en el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que las sensaciones del cuerpo son muy incómodas porque estamos como muy disociados del cuerpo. Entonces, si ya desde pequeños nos acostumbramos a sentir nuestro propio cuerpo, a familiarizarnos con la respiración, que es algo que también me parece tremendo, ¿no?, que te tengas que familiarizar con algo que te acompaña desde el momento en que has nacido, ¿no? Yo estoy aprendiendo ahora a mis 46 años a ver cómo respiro, a ver cómo podría respirar mejor cuando estoy cansada, cuando estoy nerviosa, cuando tengo que prestar atención, cuando estoy cansada pero tengo que seguir trabajando.
¿por qué no puedo utilizar mi cuerpo como recurso, ¿no? Para que me ayude? Entonces, si esto nos lo hubieran enseñado desde que somos pequeños, cambiaría todo mucho, estoy convencida. Bueno, él en el libro defiende más que hay que controlar esa divagación, ¿no? O sea, que esa divagación es sana. Pues mira, hay una parte de... o sea, cuando estudiamos, por ejemplo, la naturaleza, ¿no?, intrínseca, por así decirlo, del cerebro, el estado basal que se llama del cerebro, lo que vemos es que tiende a un estado que se llama la red neuronal por defecto. Esa red neuronal por defecto se caracteriza mucho por un ir y venir de ideas en donde no estás en algo en concreto, no estás ejecutando nada, sino que pues esto tal. Esto es un pensamiento dirigido. Pero lo contrario a aquello es el pensamiento espontáneo. ¿Vale? Entonces, ¿qué caracteriza? ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento dirigido y el pensamiento espontáneo? El esfuerzo y el control de la atención. Para que yo pueda estar diciendo tal, tengo que hacer aquí esto y lo otro, mi atención está aquí. ¿Vale? Entonces, eso requiere de esfuerzo, ¿vale? De esfuerzo y de voluntad. Lo contrario es el espontáneo. ¿Qué significa espontáneo? Que surge sin mi voluntad. Es ese diálogo interior que todos tenemos, que todos percibimos y padecemos muchas veces, donde se ve que brota, surge. Y tú lo puedes dejar, y un ejercicio que yo siempre recomiendo es que te sientes y observes tu propio diálogo interior. Y entonces, plum, te acuerdas de no sé qué, te imaginas no sé cuánto, se genera tal frase, se genera otra. Y son un poco caóticas, ¿no? Fíjate que matemáticamente se vio al principio como un proceso estocástico, pues de que viene esto, ahora viene lo otro, o sea, no es como el otro que es dirigido, que tiene un hilo conductor, este es como pero el otro yo no lo genero de forma voluntaria. Y entonces ahí nos ponemos eso, en esa mente, ¿no?, en ese estado basal, en esa mente que tiende a esa divagación. Esa es la mente divagante. Porque ese pensamiento, ya te digo, que va un poco a la deriva, de un lado hacia otro. ¿Qué pasa? Que ese es completamente necesario, tiene muchísimas funciones. Tiene funciones de consolidación de la memoria, de planificación, de estructuración de la propia identidad. Entonces, nos tenemos que escapar. Fíjate que, esto la Universidad de Tokio lo midió, en cada parpadeo, que es muy rápido, en cada parpadeo, yo me meto en unos milisegundos en esa divagación. Es completamente necesario. Ahora bien, lo que dicen los estudios, entre otros Harvard, que hizo un estudio muy bonito, es que pasamos, mira, aquí está el pensamiento espontáneo, aquí está el dirigido. Pasamos mucho más tiempo aquí, aproximadamente la mitad del día aquí. Aquí yo no tengo mucho control sobre mi atención, ¿no? Es como dice Pablo II, aquí somos vagabundos. Entonces el cerebro la mitad del tiempo es casi un vagabundo. Entonces hay que pasar de un cerebro vagabundo a un cerebro peregrino. ¿Por qué? Porque es el que sabe hacia dónde tiene que ir, que se va encontrando con muchos obstáculos, ¿no?, como todo caminante, pero sabe que tiene un ritmo, como yo, tengo que pensar algo y me voy a ir, me voy a perder, pero sé que es que tengo que ir hacia allí. Pero el otro es, voy caminando sin ese rumbo. Entonces no se puede suprimir, hay que dejarlo, está muy relacionado con la creatividad, pero una creatividad después del esfuerzo. ¿Vale? Entonces, en ese rango, pues tenemos que saber un poco que hay un penduleo, pero no puede ser que esté aquí todo el rato el péndulo, tampoco allí, ¿vale? Es un penduleo. Pues de muchas formas. La forma que nosotros estudiamos en la universidad es mediante la práctica de la meditación, ¿no? Pues es esa atención, el control, el llevar, el sentar la atención sobre las sensaciones del cuerpo, empezando por ahí. Hay un estudio que a mí me gusta mucho que se llama Mindfulness empieza en el cuerpo, o la meditación empieza en el cuerpo, ¿no? Porque él habla también de otro tipo de meditaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para el cerebro es mucho más fácil empezar observando las sensaciones de nuestro propio cuerpo que ir detrás de un pensamiento, ¿no? Volvemos a ese pensamiento dirigido y el espontáneo. Este cuesta mucho esfuerzo, ¿no? Y esto hay estudios, hay un artículo que se publica en Science muy bonito en un grupo de personas y le dice, a ver, durante un rato tienes que dirigir tú voluntariamente tus pensamientos. Y no, es un esfuerzo tremendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando somos meditadores que empezamos, esto es muy difícil. Nadie empieza
a aprender a nadar, ¿no? En un día de tormenta, ¿no? Entonces, ¡bum! Esto es muy difícil, pero empecemos con las sensaciones del cuerpo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas también hay muchas más vías anatómicas, ¿no? Que van hacia arriba, ¿no? Entonces empezamos observando el cuerpo. Entonces Harvard vio, echar al azar, que aquellas personas que meditan observando las sensaciones que produce la respiración tenían más cambios cerebrales asociados a la meditación. ¿Vale? Observar el proceso de la respiración, que parece una chorrada, ¿no? Y a mí me cuentan siempre muchas veces, pero eso hará algo. ¿Pero hace algo eso, sentarse ahí media hora que observe mi respiración? Pues eso es un control del proceso más importante al que tenemos acceso voluntario. Ahora en la neurociencia lo que se ha visto es que hay una interacción entre los órganos, las vísceras y el cerebro. Antes solo estudiábamos el cerebro para intentar ver esos mecanismos neuronales o biológicos que hay detrás de la conducta. Pero lo que se ha visto ahora se habla de 3 ejes: el eje intestino-cerebro, el eje respiración-cerebro y el eje corazón-cerebro. Entonces, quizá el más conocido es la influencia que tiene el intestino sobre el cerebro. ¿Pero en qué se basa? Se basa en 2 partes: la influencia que tiene la microbiota intestinal y la influencia del estómago sobre el cerebro. En nuestro intestino vive pues, lo que se llama la microbiota, que es un conjunto de microorganismos que son principalmente bacterias que intervienen en el sistema inmune, en el sistema endocrino y también en el sistema nervioso. Lo que esté pasando en el intestino, esa información de cómo están esas poblaciones de bacterias, se envía al cerebro a través de un nervio, que es el nervio vago, que va vagabundeando por el cuerpo y manda esa información al cerebro. Por tanto, la salud de esa microbiota no solo afecta al sistema inmune y al sistema hormonal y a la salud física en general, que es el plan neuronal. ¿Qué es lo que se ha visto? Que la microbiota afecta a la coordinación de las estructuras neuronales que están más implicadas en la gestión de las emociones, pero también en el aprendizaje, pero también en la generación de nuevas neuronas. ¿Vale? O sea, que fijaos qué importante es mantener esa microbiota sana. ¿Cómo se puede mantener la microbiota sana? Pues la dieta es muy importante. Nosotros hemos estudiado en el laboratorio la influencia que tiene el ejercicio físico sobre la microbiota. Entonces hemos visto que las personas que son sedentarias tienen una microbiota que es mucho más pobre. Eso se traduce en pues, un abanico de problemas de salud general y también ahora sabemos de salud mental. ¿Vale? Porque entre otras cosas el ejercicio es uno de los grandes antidepresivos que tenemos. Entonces eso es la microbiota del intestino. Pero el estómago también influye sobre el cerebro. ¿Cómo lo hace? Pues el estómago es una bolsa que cuando está vacía, cuando no está trabajando, emite un ritmo que es muy lento, 0,05 hercios, muy lento. Ese ritmo tan lento del estómago, no ya del intestino, del estómago, influye en la generación de ondas alfa del cerebro. ¿Por qué es importante que el cerebro tenga ondas alfa? Porque las ondas alfa son las que yo necesito para poder coordinar, entre otras muchas cosas, mi atención. Para que yo pueda estar prestando atención, fíjate lo que está haciendo ahora mi cerebro, yo pues estoy contestando esto, estoy contigo, estoy aquí, pero mi cerebro está generando un montón de información. Entonces mi cerebro en este momento está lleno de ondas alfa que está frenando la cantidad de interferencias que está intentando llegar a mi parte más consciente y que no haga que yo me vaya no sé qué, me viene un pensamiento y me voy. Que esto es lo que nos pasa, ¿no? Cuando nos distraemos constantemente. Entonces la generación de ondas alfa es fundamental. Entonces ahí también interviene el estómago. Por ejemplo, cuando nos sentamos a meditar, yo me siento a observar las sensaciones de mi respiración. Y entonces en la parte de detrás del cerebro, la parte occipital, empiezan a generarse ondas alfa que se van propagando. Entonces lo que está haciendo es frenar todas las interferencias para que yo pueda focalizar mi atención a algo. ¿Vale? Entonces está haciendo un gran trabajo. Entonces fíjate cómo también, por ejemplo, ¿no? Sentarse a meditar es también meditar con el estómago. Por tanto, ¿no? Yo lo que vemos, ¿no? Es como para poder tener una salud tanto emocional como cognitiva, ¿no? que sea buena,
no solo debo cuidar, ¿no?, toda la capacidad intelectual, que siempre nos hemos basado mucho en eso, sino tengo que prestar atención a cómo está mi intestino, tengo que prestar atención a cómo está mi estómago. Pues sí, yo creo que nos olvidamos del olvido, ¿no? Y eso es un gran problema, porque afortunadamente olvidamos, ¿no? Ahí pues siempre se habla de este cuento de Borges, ¿no?, de Funes el Memorioso, que no podía olvidar nada, se volvía loco, ¿no? El olvido no, yo creo, nos permite vivir, ¿no? Pero a mí lo que me gusta mucho del olvido, a diferencia de la memoria, es que en la memoria nosotros podemos intervenir. Yo puedo incorporar información, ¿no? De hecho, todos lo sabemos, ¿no? Pues es la repetición, diferentes técnicas. Podemos aprender a recordar, pero no sabemos cómo olvidar. Yo no me puedo olvidar de algo conscientemente, ¿no? Solo por el hecho de saber cómo lo olvido. A contrario, ¿no?, que recordar, que es machacar, el olvido como lo machaque al revés, ¿no? Lo consolido completamente, ¿no? Entonces lo que a mí me gusta mucho es hablar ahí de sustitución, ¿no? O de lo que se habla, ¿no? Es de sustitución, cómo cambio un hábito por otro, cómo me olvido de una cosa por otra. Luego hay también algo que me parece muy bello, muy romántico, ¿no? Es como el olvido va sucediendo simplemente por el tiempo. Ahí no hace falta que tú hagas nada, que en cada sueño, ¿no?, que se lo han relatado tantos poetas, ¿no?, en cada sueño, ¡pum!, hay un montón de información que se va. Cuando dormimos el cerebro aprovecha y dice, esto ya no me vale, esto sí, esto no, esto sí, esto no, ¿no? Entonces, ¡boom!, simplemente vamos olvidando. Bueno, porque yo soy así. Yo, la verdad que yo escribo libros siempre como si me hablase. O lo que escribo es como si me hablase. Pero pues yo llevo 26 años en la investigación. Entonces, cuando escribes un artículo científico, pues tiene que ser muy conciso en los tecnicismos. Las frases son muy cortas, no te puedes expresar, ¿no?, más allá, no te puedes salir del contexto científico. Entonces a mí me parece que está bien, tiene sus bondades, reconozco mucho las bondades del método científico, pero a mí me encorsetaba. A mí aquello un poco me mataba, ¿no? Y ha sido una de las muchas crisis que he tenido con el mundo científico, ¿no? Porque me parecía que esa búsqueda de la objetividad estaba matando a lo que para mí sería una ciencia de verdad, ¿no? ¿Cuál es la ciencia de verdad? La que une cualquier ciencia para mí, ¿no? La ciencia de la literatura, la poesía, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estudiamos, yo estaba mucho tiempo en Alzheimer, estudiando memoria, ¿no? Y pues estás estudiando todos los mecanismos biológicos y de repente lees una poesía, que a mí me gusta mucho leer poesía, ¡wow! Y entonces de repente comprendes lo que has estado ahí viendo con el laboratorio. Pero la ciencia, yo creo, su bondad es que está pegada a la tierra, a lo que es evidente, a lo que puede ver, a lo que puede medir, y esa es su bondad. Pero también eso es lo que le mata, porque no se puede separar de la tierra, ¿no? No se puede separar de aquello que no puede medir, mientras que la poesía te hace volar. Entonces, digamos, ¿por qué no hago despegar a este avión que está ahí pegado a la tierra? Entonces, para mí, estudiar algo tan complejo, ¿no?, como lo que intentamos estudiar en los laboratorios, como es la conducta humana, desde una sola mirada, que es la científica, siempre me pareció muy pobre, ¿no? Bueno, yo decidí escribir, ¿no?, escribir lo que estábamos estudiando principalmente por dos cosas. Mira, esto fue una vez estando en mi casa, ¿no? Pues estábamos estudiando eso, la influencia de los órganos sobre el cerebro, sobre la salud mental, la influencia de la dieta, ¿no?, del intestino, el cómo respiramos, la salud cardiovascular para pues estar mejor a nivel cognitivo y a nivel emocional. Entonces yo estaba en casa y yo se lo quería contar a mis hermanas. Y entonces yo me di cuenta que los artículos que yo escribía, mis hermanas, que han estudiado otras carreras, nunca lo entenderían. Porque yo hay veces que no entiendo un artículo del que está en el laboratorio de al lado, ¿no? Porque es todo muy técnico, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo puede ser? Vale, yo le cuento a mis hermanas, no le dice esto de comer a los niños, esto no, tal, hacemos esto, hacemos lo otro. Pero yo decía, es tan importante lo que se está viendo ahora que me parece tremendo
que no salga de ese lenguaje científico, que no va a llegar al que no trabaja allí, ¿no? Entonces a mí me parecía que, luego aparte me parece que estamos viviendo un momento maravilloso a nivel científico, que es ver esa revolución, ¿no? De cómo pues concebimos al ser humano ya de otra forma, ¿no? Hemos salido de esta postura, ¿no? tan mental, y somos biología, nos unimos al cuerpo, nos unimos a la tierra, pero a la vez también a lo intelectual. O sea, es una fusión, no desprecio el otro, es una fusión. Entonces me parecía que era todo tan maravilloso que pues se lo iba contando a todo el mundo lo que pasaba, y entonces dije, pues yo creo que esto se tiene que escribir. Y luego también por esa parte, ¿no?, que te he dicho, de poder expresarme en un lenguaje que a nivel académico no es fácil. No, la verdad que yo lo disfruté mucho. Como en el laboratorio, yo estoy siempre en el mundo de la biotecnología, ¿no? Que es por una parte físicos, ingenieros, matemáticos, médicos, psicólogos, ¿no? Entonces el diálogo hay veces que no es del todo fluido. Entonces el estar en ese mundo, ¿no?, donde tienes que hablarle a los médicos de cosas de física y a los físicos de cosas de medicina, pues eso siempre yo creo que me ha permitido mucha flexibilidad, ¿no? Pero sobre todo es que lo disfruté mucho, y principalmente lo que pasa es que me encanta contar cosas. Completamente de acuerdo, completamente. Yo creo que tenemos muchísimo que agradecer a toda la ciencia más técnica, ¿no? Fíjate, pues yo no soy tan mayor y ha cambiado muchísimo la forma que tenemos de medir la actividad del cerebro, de analizar todas las señales cerebrales que suceden, y eso es fascinante. O sea, tenemos una cantidad de información que es maravillosa, las aplicaciones clínicas son tremendas, o sea que eso lo tenemos que agradecer, ¿no? Pero una cosa es esa información y otra cosa es el conocimiento, ¿no? Entonces, desarrollar una ciencia que es casi exclusivamente técnica, a mí me parece que es muy peligroso, pero sobre todo pobre, ¿no? Así lo vivo yo. Yo creo que unir pues toda esa técnica maravillosa, toda esa inteligencia artificial maravillosa, ese complemento, de utilizar también esa inteligencia natural, utilizar las humanidades, utilizar la filosofía, pero la filosofía no como un diálogo, sino para mí la filosofía debiera ser como un hilo transversal a todo. O sea, poner filosofía en cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, me parece que podemos llegar a un momento que es un poquito complicado, ¿no? Que es decir, ¿hasta dónde está la libertad de la técnica? No, ahora se habla de los neuroderechos. Dentro de poco será fácil manipular la actividad cerebral sin que tú te des cuenta. Ahora mismo lo hacemos, pero tenemos una máquina muy grande, entonces te puedes dar cuenta que te están poniendo algo encima, pero dentro de poco, a lo mejor, ¿cómo lo vamos a hacer de forma sutil que yo puedo estar manipulando lo que te está pasando, ¿no? Entonces, si eso no lo sabemos, pero no hemos desarrollado ese espíritu crítico, por otra parte, si se convierte la ciencia y la técnica en casi la única forma de conocimiento, la hacemos demasiado autoritaria. Entonces, por eso yo siempre digo que me parece que es muy peligroso ser analfabetos de los tecnicismos, porque con 4 tecnicismos, te parece que te quedas así. Mientras que si sabes un poco de lo que te están diciendo, pues desarrollas un poco tu propia libertad, ¿no? Y exigencia también de cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Entonces yo creo que en este momento es casi una obligación. Pues lo que me encantaría es eso, es una ciencia muy humanista, ¿no? Una ciencia, mira, me encantaría, una vez, ¿sabes lo que nos pasó? En un proyecto de investigación nos concedió el ministerio un dinero para hacer un proyecto. Y entonces era un proyecto de neurociencia. Entonces pues era, pues vamos a contratar un biólogo, vamos a contratar una matemática y vamos a contratar una persona de filosofía. Entonces llegamos y digo al ministerio, ¿esto aquí qué hace? No. Y no nos la dejaron, porque no tenía nada que ver con el proyecto, ¿no? Pues eso me encantaría que no pasase. Me encantaría que hubiese en la misma mesa un físico que analiza los datos, una ingeniera que prepara y diseña un protocolo, una máquina de lo que sé, alguien de la medicina, alguien de la psicología, un filósofo, un artista, y todos vamos a estudiar la interacción entre el corazón y el cerebro. No me digas que no sería maravilloso. Entonces nos acostumbramos a escuchar otras voces, otras visiones. Es verdad que a veces es difícil, ¿cómo incorporo yo lo que me dice el poeta, lo que me dice el filósofo a mis datos? Pero muchas veces a la hora de diseñar
un proyecto, luego las matemáticas cada uno que haga lo suyo, ¿no? Pero a la hora de diseñar la idea, a mí me gustaba mucho, ¿no?, cuando se dice, ¿no?, que cuando tú elaboras una pregunta ya estás sesgando la respuesta. Si esa pregunta, dice, vamos a estudiar tal, vamos a investigar no sé qué, si esa pregunta la hemos diseñado entre muchas visiones, la pregunta ya tiene otra naturaleza que si solo la he elaborado yo, con mi bagaje, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que es muy necesario. Por eso también me parece que es muy importante divulgar la ciencia de una forma que no requiera que te sepas los 4 o 5 tecnicismos y que no hace falta estar asociado a esta estética de soy un nerd, soy un friki porque estoy en el mundo de la ciencia. También, ¿no?, los que están en las artes se tienen que acercar también a la ciencia, ¿no? Mira, algo que a mí me sorprende, y siempre lo he dicho, ¿no? Si a ti nos preguntan quién es Velázquez y yo no sé ni qué es un pintor, soy una absoluta analfabeta, me caen palos por todos lados, pero si tú sales a la calle y preguntas a las personas cómo es una célula, cómo es un átomo, qué es una neurona. Había una encuesta que se hizo aquí en Madrid, ¿no? ¿Quién era Ramón y Cajal? El 70% no sabía decirlo. O sea, hay una gran incultura de la biología, ¿no? Entonces, esa parte es la que yo creo que tienen que, pues eso, hagamos este tejido entre todos. Hay muchos hilos allí. Ah, qué bonito. Pues mira, el corazón y el cerebro se comunican, sobre todo lo que se piensa es para el momento de la percepción. Yo estoy percibiendo algo y en este momento mi cerebro tiene que estar respondiendo al latido cardíaco. Cada vez que mi corazón late, neuronas de ciertas estructuras del cerebro le responden, ¿vale? Entonces, lo que se llama esa respuesta neuronal evocada por el latido cardíaco es un poco uno de los mecanismos de la percepción. Cuando el cerebro no responde al latido cardíaco, el corazón late y el cerebro a lo mejor hace pop, pero no le responde, yo pierdo percepción. Pero lo bonito es que en esa comunicación corazón y cerebro, la percepción se vuelve subjetiva. Es decir, la veo desde mí. Es esa percepción, yo percibo, ¿no? Esa frase que también me parece una de las más bellas jamás dicha, no vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces yo estoy percibiendo, pero yo estoy percibiendo ahora mismo desde, yo soy Naza, que estoy aquí, que estamos hablando del libro, tal y cual. Pero ¿qué pasa si de repente dices, no, pues ahora tienes que actuar y tienes que ser, no sé, la reina de Inglaterra? Pues entonces los actores, ¿no?, que saben hacer esto, lo que hacen muy bonito es que hay una parte en el cerebro que es la ínsula. La ínsula es la parte que se asocia en la neurociencia más involucrada con la idea de identidad. En este momento mi ínsula está muy en una codificación de la identidad de quién soy, Naza, que está aquí hablando contigo, ¿vale? Entonces la ínsula, cuando yo paso, imagínate que fuese una actriz, ahora eres la reina de Inglaterra, la ínsula va inhibiendo su actividad, va reduciendo su actividad hasta que se ha reducido a un cierto nivel que sucede lo que se llama la supresión del yo. Entonces, ¡puff!, Naza se ha quitado del medio y ya el cerebro empezaría a formular las respuestas como si yo fuese esa reina de Inglaterra. ¿Vale? Imagínate que esas preguntas me las haces, yo entonces respondería diferente a que si estoy siendo Naza. Eso sucede en la ínsula. ¿Pero qué pasa con la ínsula? Que la ínsula es la zona del cerebro donde llega toda la información de los órganos y en concreto la del corazón. ¿Pero qué pasa? Y aquí es lo que viene bonito. El cerebro ha hecho la ínsula, ha producido esa supresión del yo, inhibiendo la actividad de la ínsula. Pues de repente yo soy la reina de Inglaterra. Pero el corazón empieza a latir de una forma mucho más rítmica. Es decir, es el que da cuenta de que lo que estás haciendo no es real. El cerebro puede, el corazón dice, no, te voy a seguir indicando que esto es ficticio. ¿Y esto no deriva en una crisis de personalidad? O sea, bueno, hay muchos estudios, ¿no?, de qué pasa con los actores y sobre todo los actores que representan un papel mucho tiempo.
Sí, sí, sí. Mira, a mí me gusta mucho, ¿no? Que se habla. Hay una palabra que se utiliza cada vez con más frecuencia en la neurociencia y esto me encanta, ¿no? Por eso hablábamos antes de que la ciencia tiene que ser humanista, ¿no? Por ejemplo, habla del cultivo. El cultivo de la generosidad, el cultivo del altruismo, el cultivo de la amabilidad. No, antes no diría el cultivo, somos así, somos amables, somos esto, somos lo otro, ¿no? Vamos a cultivar, una palabra bellísima, ¿no? Vamos a cultivar la amabilidad. Entonces, lo que se han visto en varios estudios es que esa amabilidad la podemos ir cultivando. La amabilidad, que es más difícil, es la amabilidad hacia uno mismo. Ahora bien, yo creo que es el mejor tiempo que puede uno invertir en esa amabilidad en uno mismo. Entonces, la zona del cerebro más involucrada en la amabilidad es la corteza cingulada anterior. Vale. El cerebro tiene lo que nosotros vemos, ¿no? Pues todos esos surcos, ¿no? Que asociamos muchas veces a una nuez, eso es la corteza del cerebro. La corteza porque está en la última capa, la corteza, eso es muy finita. Debajo están las zonas subcorticales, las zonas límbicas, el hipocampo, la amígdala, tal. Pero ¿qué pasa? Que hay una capa, un paraguas a la mitad del cerebro que es el que distingue, el que separa lo cortical de lo subcortical. Esa es la corteza cingulada. Entonces es muy importante, es como un interruptor que pasa de lo consciente a lo no consciente. La parte anterior porque está más cerca de la frente, lo otro es posterior, es la más involucrada en muchas cosas atencionales y tal, pero es la que más se favorece cuando cultivamos la amabilidad. Entonces, esa zona, que es la que me permite dar cuenta, esa corteza cingulada, me permite dar cuenta de cómo estoy, de lo que estoy haciendo, me permite sostener esa atención, pues tenemos que reforzarla, ¿no? Para que pues, hay unas redes neuronales debajo, en ella, que me permitan que yo pueda hacer todo aquello. ¿Cómo podemos ayudar a esa corteza cingulada anterior a que tenga una estructura más organizada? Pues con la amabilidad. Y esto también me parece maravilloso que se estudie desde el punto de vista científico. Mira, hace pues 10 años, yo creo ya, empecé a estudiar esto y empezaba a hablar de esto en la universidad y un compañero me dijo, pero ¿no te da vergüenza? Porque, hombre, hablar de amabilidad y tal, ¿no? Y entonces el otro día ya hablaba con él y dice, no, jo, es que es fantástico y tal, porque y fíjate cómo hemos ido cambiando, pero te has tenido que aguantar las bofetadas del principio, pero hay que ir cambiando, tenemos mucho tabú con eso, ser generoso, el altruismo, es como normalicemos, ¿no? Porque si no, o sea, hemos estudiado mucho más el sufrimiento y la maldad humana que sus bondades. Por tanto, yo creo que las hemos sesgado, a que las hemos cultivado más, hemos arado más esa tierra. Sabemos cómo estar nerviosos, sabemos qué pasa, pero yo no sé cómo cultivar estar bien. Entonces eso es lo que a mí me parece, ¿no? Y ahí es donde dije, pues yo tengo que estudiar otra cosa. Yo creo que la ciencia no solo me enseña un montón de cosas y a manejar esa máquina tan rara, sino que me enseña a mí a ser mejor, a ser y a estar mejor, ¿no? Como dice Pablo II, que siempre me corrige, hablas de bienestar, tienes que hablar de bien ser, me dice, ¿no? Pues ahora yo entonces ya siempre lo digo, algo que a mí me ayude a estar y a ser mejor. Entonces, cuanto más lo estudiemos, pues más aprenderemos. Entonces, a lo mejor descubrimos, pues mira, haciendo esto y esto, pues estamos mejor, somos mejor. Oye, si hacemos tales prácticas o llevamos la atención a tal, somos más amables, más empáticos, más compasivos. Y yo creo que no hay ni que decir los beneficios que tiene eso para todos, para uno mismo y para los demás.